Buenos días a todos. Un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, tengo el honor de estar moderando esta mesa en la que vamos a hablar de ciberestafas y estoy muy bien acompañada con 3 profesionales que están entrando y ahora os los presento. Voy a empezar a presentar, pues mira, de allá para acá tenemos a Juan Carlos Galindo, que es socio y director en Galindo Bellroch, perito informático, experto en delincuencia económica, blanqueo de capitales y compliance penal. No sé si quieres añadir algo. Yo os hago una introducción breve y luego vamos a empezar con la chicha, ¿no? La parte de las ciberestafas. Nos acompaña también Jorge Coronado, CTO de Lazarus Technologies, CEO de Quantica 14, que es experto forense también, perito forense y experto de investigador OSINT. Y también tenemos a Carlos Seisdedos, responsable del área de ciberinteligencia en InternetSec Auditors, investigador y analista de inteligencia de seguridad internacional y ciberseguridad, y también perito. Y no sé si estáis muy relacionados con la parte de ciberseguridad. ¿Sabéis lo que es un perito forense? Levantad manos si sabéis. Vale, pues entonces vamos a comenzar por el principio y te va a tocar a ti, Carlos. Cuéntanos qué es un perito. Primero de todo, gracias a la organización por invitarme y a vosotros por la asistencia. Bueno, principalmente, antes de entrar específicamente en el rol de perito forense, yo creo que es importante también que tengamos presente qué entendemos por perito, ¿de acuerdo? Cuando hablamos por perito, realmente lo único que estamos hablando es de una figura que es experta en alguna temática, ¿vale? De cara a defender un peritaje en determinados ambientes, juzgados o similar, hay una pequeña controversia si necesitas estar colegiado, si no necesitas estar colegiado, si necesitas tener una titulación o no. Simplemente lo que la ley dictamina es pues, que tengas unos conocimientos, una expertise en un tema en concreto. Dicho esto, bueno, pues finalmente un perito lo que va a hacer va a ser en función de la investigación propiamente dicho. O sea, ya va un poquito más allá de hacer una explicación genérica, ¿no? Porque en cada investigación, como podrán decir los compañeros, cada investigación lo que tiene al final es unas características intrínsecas y vamos a necesitar una búsqueda de información totalmente diferente. En una puede ser localizar un correo electrónico, en otra puede ser localizar una persona, puede ser muy variado. Vale, pues bueno, ya sabemos un poquito cuál es el papel del perito forense, luego entraremos en detalle, pero la mesa redonda vamos a tratar el tema de las ciberestafas. Así que vamos otra vez a términos para estar todos en el mismo punto. Y Juan Carlos, cuéntanos, además eres autor del libro Ciberestafas, El cuento que nunca acaba, buen nombre, que por cierto, si os interesa, luego está también en el stand de 0x World. Cuéntanos, ¿qué son las ciberestafas? Y ya empezamos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, bienvenido. Gracias por estar aquí. Veo con estas luces, veo poco, pero gracias porque estéis aquí y gracias, por supuesto, a la organización. Bueno, al final, estar con mis compañeros y estar aquí con todos vosotros, que seguro que alguno de vosotros, no, casi todos, puede saber mucho más que yo de esto. Mirad, yo vengo a hablar, y creo que Pau, estaba por ahí Pau antes, creo que ha salido un rato, el primer ponente. Más que explicaros qué es una estafa, sabéis que ahora está la moda de ponerle ciber a todo. Yo que vengo del mundo de la prevención del delito, concretamente del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas, la financiación de destrucción masiva, se le pone el ciber todo delante, ¿no? Pero bueno, más que hablar de la estafa, yo creo que ahora en estos momentos, y creo que los compañeros estarán de acuerdo, la ciberestafa es una gran pandemia. Estamos sufriendo ataques continuos, estamos cayendo literalmente como moscas, ¿no? Sobre todo la sociedad civil, ¿no? Los malotes, ya sabéis, saben perfectamente a quién ir, a quién atacar, cómo hacerlo. La ingeniería social, que creo que tú, Marta, también eres especialista y alguna sorpresa tendremos en breve con el tema de la ingeniería social. Sabéis que es la gran lacra, ¿no? El gran delito del siglo XXI no es el narcotráfico, no es el blanqueo de capitales, es la estafa, la ciberestafa, la que se comete en la red. Silvia Barrera, gran experta, inspectora de Policía Nacional en el Cyberwall, daba un dato escalofriante. El 85% de las estafas no se denuncian. El 85%. Y os recuerdo que ya un 20% del 100% de los delitos se comete en la red, se comete en Internet, a través de herramientas tecnológicas y, sobre todo, a través de ingeniería social.
Por lo tanto, las ciberestafas para mí es una pandemia, es un tema social. No sé si estoy tocando yo algo. Tenemos a los malos por ahí, no sé, no lo sé, pero bueno. Entonces, en definitiva, más que entrar en la parte técnica, porque creo que aquí al final hay que hacer un poco de coloquio y un poquito tocar la fibra sensible, y estamos perdiendo, ¿eh? Y alguien lo tiene que decir. Nos están ganando, ¿eh? No hay manera, no podemos con los ciberdelitos. Concretamente con las estafas en la red. Estamos perdiendo. Hay algo que no hacemos bien. Y seguro que muchos de vosotros lo saben. Luego tendré la ocasión de hablar concretamente. Como bien ha dicho Carlos, yo soy perito judicial. Yo estoy prácticamente ratificando informes técnicos periciales delante de, obviamente, jueces, fiscales y ilustrísimos señores. Yo he sido uno de los pocos que ha ido al Tribunal de Cuentas a explicarle al Tribunal de Cuentas, luego hablaré un poquito más en detalle, qué es el fraude del CEO. Concretamente con la estafa de la AMT, que seguro que conocéis, en Valencia, yo soy valenciano, que estafó 4.040.000 euros en 8 transferencias a través de un fraude del CEO. Muy bien elaborado. ¿Vale? Por lo tanto, dejo ahí el delito del siglo XXI, es una pandemia, no logramos doblegar la curva. La curva es ascendente, va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, como una nave espacial yendo hacia la Luna, y no sabemos cómo pararla, ¿no? Por lo tanto, creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena, sobre todo a la hora de divulgar, a la hora de decir, oye, ten cuidado, no nos cansemos a nuestro entorno de la manera que sea, porque estamos perdiendo, en primer momento, la batalla y no sé si la guerra. Bueno, pues entonces ciberestafas están mucho más cerca de lo que creemos y seguro que muchos conocéis algún caso más o menos cercano. Y vamos a aprovechar para que Carlos nos cuente cuáles son las ciberestafas más típicas que nos encontramos a día de hoy y que están orientadas tanto a nosotros como individuos como a las organizaciones. Pues siguiendo un poco a colación de lo que comentaba Juan Carlos, pensemos que las ciberestafas simplemente son una traslación de las estafas del mundo físico al mundo virtual. O sea, no hay estafas nuevas, sigue siendo la misma, el tocomocho, no varía. Lo único que sucede es que nuestra vida en el plano físico ha traspasado al plano virtual y prácticamente todo lo hacemos en el ámbito virtual. ¿Qué ha sucedido? Pues que siguen aprovechando pues, nuestras ganas de ganar dinero fácilmente, nuestras ganas de ahorrarnos 3 euros, siguen aprovechando en el ámbito ciber. Te llega un correo en el cual te dice que tienes un primo en Nigeria y la gente cae. Pero por el simple hecho de que ve muchos ceros, de que le ha tocado una herencia con muchos ceros. O sea, al final simplemente es, y yo creo que, y ahí un poco discrepo un poco contigo, Juan Carlos, sobre el hecho de cómo pararlo, concienciación. O sea, si en el ámbito físico teníamos muy claro qué es y qué no es una estafa y cada vez sabemos que iba disminuyendo esa posibilidad, ¿por qué en el ámbito ciber no podemos hacer esas labores de concienciación para que la gente sea capaz de entender que cuando le llega un correo o cuando le llega un enlace por WhatsApp o cuando... El problema es que no damos labores de concienciación, damos por hecho de que bueno, estamos inmersos en las nuevas tecnologías y que la gente tiene que aprender por sí sola, pero no funciona así. Yo, por ejemplo, y hay un gran problema, y es el hecho de que cuando nos llega algún tipo de mensaje, de información al respecto por redes, automáticamente no verificamos la fuente, verificamos el origen. ¿Qué quiero decir? Yo a mi madre, por ejemplo, le tengo dicho, cuando llegue algún tipo de mensaje por WhatsApp que haya un enlace, da igual quién sea, envíamelo. Yo lo miro y ya está. Su respuesta es, ya, pero es que me lo ha enviado Juanita. Claro, Juanita no me va a enviar nada malo, ya. Pero ese es el problema. Correcto, es que muchas veces son mensajes que son cadenas, ahí no tienen otra mayor problemática, ¿no? Pero en otras ocasiones es mucho más complejo, mucho más allá. Pensemos que prácticamente el 80% de las estafas, ¿vale?, acaban proviniendo, la gran mayoría, por tema de phishing. Acaban por phishing. Y un elemento que es también muy descalificador, un poco también, lo comentabas tú, comentaba Silvia, es el hecho de que cuando se produce algún tipo de acción criminal, algún tipo de ciberestafa, ciberdelito, realmente hay un gran porcentaje de estas personas, eso se llama la cifra negra, ¿seguro? La cantidad de víctimas que se producen con respecto a un ámbito delincuencial que no denuncian, ya sea por desconocimiento, por vergüenza, por temor a la reputación, se llama la cifra negra. En este caso está rondando, como comentamos, el 80-85%.
Si tiramos de cifras de la última datos que tenemos a partir de Fiscalía de imputaciones, teníamos que en el año 2020, creo que fue el último dato conocido, eran 285.000, más o menos, denuncias presentadas, víctimas. Si hacemos la extrapolación de ese 80% de la cifra negra, estamos hablando de que tenemos más de 1 millón de víctimas reales. Y eso lo que hace es que tenemos que cambiar un poco el paradigma. No dar por hecho de que, bueno, nos van a engañar y no sabemos cuándo, sino igual que en ciberseguridad decimos, bueno, vamos a ser víctimas de un ataque, lo sabemos, vamos a prevenir, vamos a meter medidas para mitigación o de prevención o reacción. En este caso, en el tema de las estafas, las damos por hechos. Yo creo que en el caso, por ejemplo, el libro de Juan Carlos es un buen elemento para que gente las conozca, ¿vale? Porque a veces lo que pasa es hay un gran desconocimiento. Te llega un mensaje de... Yo sé que INCIBE, por ejemplo, a la Oficina Internauta hacen grandes labores de concienciación en ese ámbito, ¿no? Con pequeños carteles explicando la estafa del CEO, la estafa del WhatsApp, pero hace falta más allá. Yo creo que haría falta que hubiese, pues, que los medios de comunicación se hicieran eco. Aparte, por ejemplo, la estafa del CEO, de cuando salió un medio de comunicación de que habían estafado 4 millones, aparte de que llama mucho la atención, ¿no? 4 millones en 8 transferencias, es muy sensacionalista. Pero vamos a explicar cuál ha sido la metodología para que los diferentes responsables de empresas no caigan en ese problema, en ese error. Además, habéis aprovechado para poner algunos ejemplos y quería profundizar un poco en eso porque al final yo como posible víctima, con ejemplos es como mejor funciono. A ver si me podéis poner algún ejemplo de ciberestafas concretas, aunque habéis hablado de alguna. Jorge, alguna con la que hayáis tenido que trabajar, investigar y que nos pueda suceder a cualquiera de nosotros, tanto en el ámbito personal como en la organización. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí. La verdad que es un orgullo estar rodeado de tanta calidad y tanto talento. Espero aportar y bueno, pues ciberestafa es que tu primera experiencia en el metaverso te encuentres una MAU. Eso es horroroso. Pero bueno, el tema está en que nosotros, por ejemplo, desde mi experiencia, lo que más me encuentro son las facturas falsas y la estafa del CEO, ¿no? Como estaba bien comentando mis compañeros, esos son los dos. Hay muchísimos más, el tema del típico trabajador de Microsoft que tenemos aquí tan cerca, ¿no? Pues que te llama y que se hace pasar, ¿no?, por un trabajador y te roba las cuentas bancarias. Para mí, mi día a día, mi trabajo es atender y dar soluciones a estas estafas, ¿no? A un nivel en el que, como peritos informáticos, realizamos diferentes análisis que nos permiten consultar y obtener pruebas digitales que luego puedan identificar a los autores, ¿no?, de estas estafas. Y bueno, pues así un poco mi experiencia en general, podría decir que más del 50% son efectivamente estafas del CEO. Por cierto, Galindo, quería comentarte que el Centro del Mundo, Triana, también ha sido estafada, el Ayuntamiento de Sevilla, con las luces, con la estafa del Algún día hablaremos de la parte pública de euros, y su prevención con nuestro dinero, compañero. Vais ganando vosotros, de momento. O sea, sí, que sí. nosotros En Valencia estamos ganamos top 3, En Valencia tú ya sabes que ganamos a casi todo. Bueno, vamos a ver, que Triana tiene poder, ¿eh? Vale. Pero bueno, en fin, en resumen, yo creo que las estafas que más me encuentro son esas, la estafa del CEO y la estafa de la factura falsa, ¿no? Esas son las dos que más me estoy encontrando. Evidentemente, como ha comentado Carlos, hay muchísimas más, pero bueno, esas son las dos que más me encuentro. Yo, si me permites, iba a decir por alusiones, ¿no? Yo meto cucharas siempre, ya sabéis, es lo que tenemos los que nacimos en los medios de comunicación, que siempre metemos cuchara. Fijaos, lo importante que es que la parte técnica, que todos vosotros los que estáis aquí tenéis una cualificación extraordinaria, a veces cuando tenemos que explicarle a su señoría o a su excelentísimo señor qué es el fraude del CEO, ya no cómo se ha cometido. La parte técnica, donde explicamos dónde está, la cuestión de correo, las llamadas. Os cuento 3 datos del fraude del CEO
que además fue combinado, fue a través de phishing y un vishing, llamando por teléfono, haciéndose pasarse por Deloitte, una operación estratégica con un gancho, con una planificación, una obtención de información previa espectacular. Sabían que la AMT de Valencia había recibido 19 millones de euros de una subvención pública 3 días antes. Sabían que el gerente y el presidente de la AMT estaban de vacaciones. Sabían a quién tenían que llamar. Llamada. Hola, soy Pepito Pérez de Deloitte, te ha llamado el presidente de la AMT, te ha mandado un correo. No, mira la bandeja de entrada, pum, correíto. Hola, obviamente usurpación de identidad, soy Giuseppe Grecci, te va a llamar en breve el consejero, un asesor de Deloitte para una operación de máximo secreto, necesitamos tu cooperación absoluta. 61 años de edad, 38 años de un expediente laboral inmaculado. Cae. La primera transferencia, esto pasa a las 10:14 de la mañana, a las 14:27 hace la primera transferencia de 438.000 euros. Recibe 16 correos y unas 23 llamadas telefónicas. Presión, ya sabéis, presión, rapidez, presión, rapidez. Bien, voy a intentar ser breve. ¿Sabéis quién es la única responsable que ahora en estos momentos ha perdido su casa, todo su patrimonio y el empleo? El gancho. Sabéis que los ganchos son víctimas. Y si no, dejarme que diga aquí que tenemos que empezar a tratar ya al gancho como una víctima. Porque el gancho cree que es el jefe el que le está mandando una orden. Y la cumple, la ejecuta, como todo empleado. El Tribunal de Cuentas, como os decía, y si no os lo digo, creo que lo dejaba caer antes, yo creo que así es, nadie me lo ha puesto en duda, soy el primer perito informático que ha ido a explicar al Tribunal de Cuentas, porque sabéis que el Tribunal de Cuentas, primero, no es un tribunal que está dentro de Consejo General del Poder Judicial, es un Tribunal de Cuentas que sale de la Constitución española como órgano independiente para fiscalizar las cuentas públicas, ¿vale? No hay jueces de la Judicatura, no pertenece a la Judicatura, ¿vale? Vaya por ahí. Por lo tanto, jamás habían tratado, es la primera vez en la historia del Tribunal de Cuentas, que data de no sé qué año, donde tratan el origen de ese descuadre contable es a través de una ciberestafa, de un fraude del CEO. Bueno, pues yo tuve el placer, y creo que no cumplí con mi trabajo porque no conseguí que su excelentísimo señor, allí no son señorías, allí al juez es excelentísimo señor, su excelentísimo señor no entendió lo que es el fraude del CEO. Y el Tribunal de Cuentas ha considerado responsable por alcance contable a la empleada. Si alguno de vosotros trabaja en la función pública, recordad lo que acabo de decir ahora. Cuidado, el Tribunal de Cuentas ha considerado responsable a la empleada. ¿Os suena algo de que la culpa la tuvo el conductor? ¿Os suena de algo como siempre en la parte pública y en la parte política? Siempre, jamás, los responsables políticos tienen ninguna culpa. Esto es algo que también debe de cambiar y también debe de cambiar en este sector. Únicamente este apunte, perdón, nada más. Vale, pues buen ejemplo y ya tenemos que tener cierto cuidado. Vale, pues llega una ciberestafa, tiene éxito para los malos. ¿Cómo la investigáis desde vuestro punto de vista, Jorge? ¿Qué técnicas, cuál es el procedimiento a seguir, herramientas que os ayudan a vosotros a hacer esas investigaciones a nivel organizativo para saber el origen y tratar de solucionar lo máximo posible? Bueno, no existe una metodología única y concreta en la que pueda decir se hace de esta forma, la ANS no sé qué, no sé cuánto, 2711403. No, la realidad es que cada caso es diferente. Lo que sí que os puedo dar son diferentes aplicaciones que utilizo en mi día a día y que verifico. Y si tenéis ahí para apuntar, pues deciros que mi inglés es un poco de Triana, así que pensad que a lo mejor... Pues mira, creo que una de las cosas muy importantes a la hora de realizar estas investigaciones a través de Internet es certificar el contenido de las páginas web. O sea, cuando nosotros encontramos una página web, pues certificarlas. Existen muchísimas empresas que se dedican a esto. Voy a nombrar una, es Garante, pero que hay muchas más. Por ejemplo, también hay otra que es Hunchly, no sé si lo digo bien. A mí me gusta mucho, es una aplicación que te permite crear una línea de tiempo y almacenar todas esas páginas web que nosotros vamos visitando en nuestras indagaciones y además scrapea
las páginas y obtiene información como correos electrónicos, teléfonos, nombres y bueno, IPs, datos así que son técnicos que son muy interesantes. Luego, posteriormente, una cosa que yo creo que nosotros nos diferenciamos un poco del perito en general es que nosotros implementamos ciencias de datos. Entonces, aplicamos metodología de análisis de datos a las indagaciones a través de Internet. Por ejemplo, una de las cosas que podríamos hacer es implementar el texto que han filtrado en Conti, por ejemplo, el ransomware Conti, y perfilar cómo escriben cada uno de esos usuarios. De tal forma que luego con una aplicación que nosotros vayamos monitorizando Reddit o que podamos ir cogiendo en diferentes redes sociales, nos diga si hay algún porcentaje de match con alguna de estas personas. Evidentemente, un margen de error enorme, pero hace que los analistas pierdan menos tiempo en un proceso que a lo mejor manualmente pues, se tarda mucho, ¿no? Luego, otras aplicaciones que creo que es muy interesante, como digo, cada analista utiliza diferentes, ¿no? Pues, por ejemplo, para análisis de datos, Power BI, Tableau, que son dos aplicaciones para un poco, pues eso, inteligencia empresarial y tal. Yo las utilizo para las investigaciones y me funciona genial. Para visualización de gráficas, pues yo es que me gusta programar. La verdad, yo me siento sucio si no escribo una línea de código en mi trabajo. Entonces, utilizo Jupyter Lab. Y con Jupyter Lab voy desarrollando mis aplicaciones personalizadas para cada uno de los casos. Por lo cual, cuando yo termino ante un juez, no solo tengo que explicarle qué es una estafa del CEO, sino tengo que explicarle las aplicaciones que he desarrollado. Por lo cual, yo me complico más la vida. Pero bueno, de momento contento y Maltego también, hay muchas aplicaciones, en fin. La mejor de todas, yo lo digo, en mi experiencia, Python. Si aprendéis a programar, y en este sentido es fundamental, vais a abriros muchas puertas y no vais a tener tantas limitaciones a la hora de investigar y no tener esas limitaciones que nos imponen un producto concreto, de tal forma que vais a ir desarrollando las aplicaciones caso a caso. Pues también como conclusión podemos sacar de vuestras intervenciones, que es el tema de las ciberestafas, ciberamenazas, todos los ataques al final a través de la red. Es algo que está en auge, sigue creciendo, como decíais, a nivel de delitos. Y como ha dicho Carlos, igual que en el mundo físico parece que se podía reducir con la concienciación ciudadana y dando a conocer los distintos tipos de estafa, parece que en el mundo ciber tenemos todavía algo que aportar y mucho que mejorar. Entonces, ahí, ¿por qué creéis que está esta tendencia al alza? Además de que también podemos tirar de los datos que ha habido previamente con Pau, de cada segundo 45 dispositivos nuevos, entonces cada vez hay más cosas conectadas a Internet. Carlos, ¿por qué está al alza todo este tema de los ciberdelitos? Primero y principal, de forma colateral, como comentabas, ¿no? El aumento de la hiperconectividad que tenemos y el aumento de uso de redes sociales y tal. Sobre todo es la sensación de impunidad que tienen los malos. O sea, menos del 1% de los fraudes que se llegan a cometer se acaban a llegar a condenar. O sea, hemos hablado de más de 1,5 millones de víctimas. Imaginad que menos del 1% llegan a juicio. O sea, pues la sensación de impunidad, aquí ya podríamos entrar en otros elementos, ¿no? Como sería la ubicuidad. Yo puedo estar en Cancún y está haciendo una estafa en Valencia, ¿no? Entonces, hay elementos que son intrínsecos de la propia casuística, ¿no? Que tiene la ciberdelincuencia. Pero el principal es la falsa sensación de impunidad. Y que por eso hay que muchos entramados criminales que se dedicaban pues, al tráfico de drogas, explotación sexual, etcétera, que han visto cómo el cibercrimen es un nuevo elemento en el cual pueden introducirse y que de una forma muy fácil obtener buenos beneficios. ¿Sabes? Y si me permites, aprovechando un poco lo que comentaba, parece que hoy soy el pitufo gruñón, lo que comentaba antes Jorge. ¿Eres necesario, Carlos? ¿Eres necesario? Sí. ¿Eres necesario? Resulta que, por ejemplo, comentabas que el hecho de que las herramientas están muy bien, y sabes que yo en eso hemos hablado mucho, pero para más que herramientas en sí, para hacer una buena labor de un peritaje, es necesaria una metodología. Sí. ¿Por qué? Porque al final, todas esas herramientas, toda esa información, todo eso que scrapeas, si no vas certificando, vas haciendo la trazabilidad de la información, no vale para nada. No vale para
Entonces, es una locura, además. O sea, tal cual. Entonces, y aprovechando lo que comentabas, sí que hay herramientas que permiten automatizar la certificación digital de contenidos, pero muy importante, sobre todo, vigilad que la empresa que cojáis para certificar contenidos está de alta en el Registro Europeo de Sociedades Certificadoras, porque si no, os podéis encontrar que cogéis alguna empresa, como la que he podido comentar, que no esté registrada y luego vayáis a un tribunal y tengáis problemas. ¿Vale? Pero bueno, a mí me gustaría, sobre todo porque hay oportunidad. Permíteme, lo que nos dedicamos a la prevención del delito desde hace muchos años. Yo estoy en el sector de la prevención del blanqueo y del terrorismo desde el año 2013. Existe oportunidad, creo que todos sabéis, el triángulo del fraude, no voy ahora a dar ninguna charla magistral, no sé, pero hay oportunidad. Nuestro trabajo es que haya menos oportunidades. Coincido plenamente con Carlos, por supuesto, que no puede ser de otra manera. La policía no tiene medios, el Estado está mirando hacia otro lado, como en muchas otras cosas. Parece que la seguridad, la prevención, el parar esta sangría continua no esté... Es cierto que Seguridad Nacional hace todo lo que puede, pero al final los políticos, y digo para bien y para mal, son los que tienen que legislar, son los que tienen que cambiar las cosas, ¿no? Y ahí es donde nos topamos con cariño, lo digo, el maldito político. Lo digo con cariño, no lo digo en tono despectivo. A ver, repítelo, porque es el que tiene que legislar. Que no nos hemos enterado. ¿Maldito qué? Político. Me encanta. Nos encontramos con el maldito político donde pues, su orden de prioridades es otro, donde no sabe muy bien este dato, Carlos, que estamos dando aquí, que da Basilio Barrera el otro día, que hay más de 1 millón de personas afectadas aproximadamente, que son ciudadanos, que les han quitado su dinero y que además se quedan con una cara de idiota espectacular a nuestro despacho, Carlos. Sí, pero tú sabes perfectamente, aquí estamos yendo arriba a la cúpula, ¿de acuerdo? Pero tú sabes Eso es lo que no tienen que cambiar, Sí, Carlos. sí, vale. El problema es ese porcentaje de gente que no va a denunciar porque resulta que hay unas gafas Ray-Ban que valen 150 euros y las compra por 20. Ya lo sé. ¿Vale? O el que de repente ve... Hay que tener presente 2 cosas. Primero, que la policía no puede hacer prospectiva, ¿vale? La policía trabaja sobre denuncias. Al final hay una cifra de denuncias y al cual se puede atacar. Aquí entraríamos en otro elemento. La policía tiene herramientas, pero necesita la colaboración de las grandes corporaciones, porque al final la gran mayoría acaban viniendo por WhatsApp, por Facebook, diferentes plataformas, aprovechando nuestras identidades digitales, por Instagram, robando nuestras identidades. ¿Qué sucede? Si la policía llama a Twitter o cualquier otra plataforma y No le hay dices cooperación, claro. y es que Está claro, está claro. este tipo de información no se la podemos dar sobre el usuario de o el IP porque no consideramos que sea un delito grave. Pero, Carlos, déjame que diga algo que esto me ha pasado a mí la semana pasada. Primero, ves a ratificar con una pericia mía para explicar qué es una IP dinámica. ¿Estáis sentados todos? ¿Estáis sentados? Yo tuve que explicar la instrucción, no voy a decir el juzgado de Valencia, a su señoría, que era una IP dinámica y por qué era necesario oficiar a las compañías telefónicas que me diera quién era el titular de esa IP dinámica ese día, a esa hora. Y se lo tuve que explicar. No pasa nada, para eso estamos. Oye, pero un inciso, Galindo, es que es muy importante. Yo me he encontrado algún perito que no sabe que es una IP dinámica. Te lo puedo Bueno, pues ese es otro de los problemas que creo que Carlos ha dicho al principio, ¿no? Hay gente que es perito porque bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Pero que cuando lo has dicho es que digo, joder, pues yo lo veo. Pero bueno, pues yo se lo tuve que explicar. Convencemos a su señoría, ojo, convencemos a su señoría, oficia a las compañías de telecomunicación. ¿Sabéis que las IPs solo las guardan entre 6 meses y 24 meses? Es muy importante. ¿Y sabéis que todas nos han dicho que la guardan 12 meses? Hemos llegado tarde. No ha servido para nada. Por lo menos que hoy aquí lancemos un mensaje de que hay que cambiar las cosas, Carlos. Y eso es legislación. Pero sí, pero tú sabes que... volvemos a lo mismo. Legislación, no Sí, hablo sí, de... sí, no, pero tú lo que estás pidiendo es, vamos a trasladar a las compañías telefónicas que tienen que almacenar... Por lo menos de por 24. vida. Por lo menos 24. Bueno, otra cosa, veremos a ver lo que dice la ley. No exactamente De no 6 a recuerdo la ley. 24. Pues entonces ahí ya queda discreción. El Claro, problema está claro. entonces... Por eso. Modifiquemos. También, de ahí también hay una opción que es en el cual, cuando tú pides una investigación, lo que pides es una salvaguarda del dato. Dices, voy a pedir esta información a un juez, mientras tanto no me la elimine. Claro, el problema es... Pero su señoría si no sabía que era un IP dinámica. Sí, pero el juez de instrucción, estamos hablando de juez de Instrucción. Correcto, es que hablamos de juez de instrucción, que su labor es investigar eso, investigar una violencia doméstica. Sí, ya lo sé. o un hurto. No están especializados. Correcto. De ahí nuestro trabajo, Carlos, Correcto. obviamente. Sí, si me permitís ahí en este sentido, yo, por ejemplo, hace relativamente poco he vivido unas circunstancias bastante
interesante que quiero comentar, que es, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero hay una jurisprudencia que permite que en caso de narcotráfico la policía pueda obtener las ubicaciones de un dispositivo móvil sin orden judicial. ¿Vale? En este caso, ¿vale?, nos podemos plantear que muchas veces la sana crítica de un juez pues, permite modificaciones judiciales. Y me voy a permitir el gusto de decir que muchas veces el problema no es la legislación, sino que es que el sistema está mal. Eso es legislación, discúlpame. Si el sí, sistema, si la ley de procedimiento está mal. Efectivamente, muchas veces nos encontramos con que, mira, vamos a ser claros, las empresas privadas viven muchas veces porque muchos clientes van a denunciar una estafa y se encuentran con que la policía les dice que no pueden hacer nada. ¿El problema es la policía? No es la policía, no es la policía. Bueno, pues esa es la realidad. Muchos clientes van allí y le dicen, bueno, pues váyase a su casa, le han estafado 24.000 euros porque estaba haciendo una obra en su casa y cuando fue a pagarle al albañil, pues en vez de pagarle al albañil le pagó a una cuenta en China que evidentemente pues ya no va a haber el dinero. Lo que yo creo que es importante que podemos transmitir aquí es que efectivamente hay unas limitaciones legales que hay que legislar mejor, hay que ayudar y dar recursos a los cuerpos de seguridad, pero también hay que concienciar a muchos de las víctimas de que sí se pueden hacer cosas y que no se vayan a su casa pensando de, bueno, pues nada, acabo de perder 24.000 euros y ya está, y me siento impotente. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues primero quitarnos la idea de que todos los criminales son extranjeros. Porque la realidad que hay es que yo, por ejemplo, en el caso de la factura falsa hemos encontrado a los autores, y estaban ahí en España, por cierto, en Valencia. Vaya, hombre. Está Valencia otra vez. Soy todo muy buena gente allí, Guillo. Buena gente. Como la paella. Entonces, hay que tener esa concienciación a los usuarios de, no, es que la IP es de Rusia. Bueno, hoy en día creo que cualquier persona técnica sabe que con una VPN, con un proxy, te puedes conectar desde cualquier lado. O sea, el hecho de que la intrusión informática o los accesos se hayan hecho desde fuera, pues no tiene nada que ver con que sean rusos o sean chinos, ¿vale? Sí que es cierto, y que tenemos aquí la cumbre de la OTAN, a ver si me van a decir ahora algo, me están llamando, que sí que es cierto que evidentemente hay muchos países que hacen ataque, pero bueno, eso es otro tema. El problema que tú bien dices, Galindo, y entiendo perfectamente también a Carlos, porque yo un poco me encuentro en el medio, colaboro muchísimo con la policía, estoy constantemente con ellos. La semana pasada estuve llevando un secuestro en Sevilla y me di cuenta de que muchas veces no solo son los recursos, sino nuestra propia ignorancia legal. Es muy importante asesores legales, jurídicos, que se lean las leyes. Yo no lo soy. Nosotros, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, tenemos un equipo de abogados que se dedican a estudiar cada caso y decirnos, oye, y decirle a la policía, ¿sabes que hay una jurisprudencia que puede sostener la ubicación si es un caso de narcotráfico? Bueno, esto no es un caso de narcotráfico, pero a lo mejor pues podemos aquí ver y tal. Ahí es donde entra ya, evidentemente, pues las diferentes cuestiones de cada uno, que lo hacen en algunos casos, otros no. Y yo creo que una de las cosas más importantes que quiero que se quede en la mesa es que si hay víctimas, y nosotros como técnicos, que no se quede con que no se puede hacer nada, se puede hacer. El problema, hombre, pues que son caras, Galindo, ¿verdad? Ah, sí, por supuesto. Bueno, y sobre todo también pensemos que, y un poco a colaboración tú comentas, que muchas veces el enfoque que podemos llegar a hacer va mucho más allá de lo técnico, ¿de acuerdo? Por supuesto, por supuesto. Yo me he encontrado investigaciones en las cuales ha habido personas que han ido a policía, han denunciado, se ha quedado atascado en un juzgado porque han hecho una petición a Twitter y Twitter no contestaba y han acudido a nosotros para que pudiéramos obtener información que pudiera dar indicios qué personas podían estar de esas cuentas que estaban privadas, ¿de acuerdo? Y han sido suficientes elementos para que el juez reabriera la investigación y se oficiara diferentes tipos de acciones. Por tanto, ahí sí que apoyo que muchas veces va mucho más allá de lo técnico o mucho más allá de la propia instrucción. ¿De acuerdo? O sea, que a veces aquí entra un poco la imaginación del analista, del investigador, a la hora de hacer. Porque pensamos que el rol de perito es cuando tú vas a hacer la ratificación delante del tribunal. Eso es el final. Mientras tanto, somos investigadores, ni más ni menos. Sí, así es. Entonces, y también en ese caso, muchas veces sí que existe, la legislación ya contempla que en determinados casos de urgentes se puedan pedir medidas
de petición. Otra cosa es que el juzgado tiene que ratificarlas en 24 o 48 horas. Claro, esa es otra. Tú pedir, puedes pedir, sí. pero el juez tiene que darte, sí. realmente sí o no. Pero la salvaguarda, por ejemplo, de información, etcétera, funciona. Pero sobre todo eso, que se queden con eso. Que el hecho de que si tienen algún problema, independientemente de que vayan a la policía, que siempre va a haber gente, yo al menos soy muy sincero, cuando viene alguien a pedirme ayuda, estudio el caso y digo, pues mira, con los métodos tradicionales no, con estos métodos quizás sí o tampoco. ¿De acuerdo? Al final no se trata de ganar dinero, sino se trata de ayudar a la gente. Y por dar un mensaje también, por lo menos por mi parte, que he sido bastante vehemente, hay ejemplos de éxito. Los accidentes de tráfico. Sois casi todos muy jóvenes. Yo tengo 54 años. Cuando yo empecé a conducir con 19 años, moría cada fin de semana cerca de entre 30 y 45 personas, cada fin de semana. Yo podía ir sin casco en la moto y no era obligado llevar el cinturón de seguridad en la ciudad y podía beber hasta 0,8 gramos de alcohol. Eso ahora es pena de cárcel y estás muerto. Digo, hace 30 años. Hemos evolucionado de 3 maneras, y lo digo claro. Formación, divulgación. El Estado ha apostado por hacer anuncios publicitarios, en casos muy duros, muy extremos, para concienciar de ponerse el cinturón. Todo esto me ha venido a la cabeza porque el otro día no sé si recuerdo que era en Twitter, alguien me decía, lo de ciberseguridad, ¿cómo ponerse el cinturón? Y yo le dije, ¿tú sabes lo que ha costado que la gente se ponga el cinturón? ¿Sabéis lo que ha costado que la gente se ponga el cinturón? Muchos de vosotros ya habéis nacido con esa costumbre. Pero este gesto ha costado muchísimos millones de euros, muchas muertes y mucha concienciación. Por lo tanto, sabemos cómo hacerlo, Carlos. Sí, concienciación, formación y represión. Represión. Haciendo que el coche pite hasta que te lo pongas. También ese es el problema. Bueno, pues está bien. Está bien. Pero, pero el problema está que si vemos que el usuario, en este caso, vemos a nivel europeo, se está contemplando la figura de tener una identidad digital. Sí, así y que sea inequívoca. Y por lo tanto, ahí te será prácticamente imposible que puedas engañar a nadie. Así es. Y que puedas hacer una trazabilidad para saber realmente quién está detrás de él. Entonces, sí que se va a evolucionar, pero el problema está que somos muy cabezones. Uy, madre mía. O sea, nos cuesta mucho el aceptar modificaciones, consejos, etc. De ahí, por ejemplo, que en mesas como esta, Cyberworld la semana pasada, el Summer de INCIBE la semana que viene, son elementos que ayudan a esa concienciación, que poco a poco ir picando piedra para que la gente sea consciente de que necesitamos, por un lado, adelantarnos a ir aprendiendo, concienciando a los que tenemos cerca, y lo más importante, nosotros ya tenemos una edad, ya estamos perdidos, totalmente. Sí. Yo sobre todo. Pero las nuevas generaciones... Yo no, yo estoy en mi juventud. O sea, tú eres un chavalín. ¿Cómo puede ser que las nuevas generaciones, los chavales de 13, 14, 15 años, no estén haciendo asignaturas de ciberseguridad? Así es. En los colegios. Grande, Carlos, grande. Gran aplauso. Ya hay clases o extraescolares para hacerles ser tiktokers, ¿vale? O instagramers, y no hay una asignatura que sea de concienciación y hacerles utilización de los dispositivos de forma correcta. Así es. Yo creo que, bueno. Justo os iba a preguntar, porque ha salido muchas veces la palabra concienciación, y era la gente que está más cerca del mundo tecnológico lo tenemos muy claro. Es necesaria la concienciación. ¿Cómo hacemos llegar esa concienciación a lo que decís desde la adolescencia? Que yo creo que es algo vital y es desde donde se debe de empezar. Lógicamente, si ya nos pilla lejos, pues en el momento en el que nos pille. Pero ¿cómo llevarlo desde abajo para conseguir que a futuro estas cifras que ahora solamente hacen que crecer se puedan parar y empezar a trabajar en el descenso? Yo creo, si me permitís, que lo más importante es que desde pequeñitos enseñemos a nuestros hijos la labor de la ciberseguridad y los acompañemos, ¿vale? No se trata de poner aplicaciones de control parental. No se trata de que cuando tú le des una aplicación te sientes con él, le expliques el funcionamiento, los pros, los contras. ¿De acuerdo? Cuando tú ves un niño con 8 o 10 años y empieza a seguir a sus seguidores en Instagram o en YouTube, ¿vale? Que entienda que lo que está viendo son anuncios, que no es la vida real. Algo tan sencillo como eso, hacer un acompañamiento. A partir de ahí ya le podemos dar diferentes tipos de clases técnicas, de verificación de contenidos, también para hacer que su capacidad intelectual a la hora de ser víctima de desinformación también sea superior. Pero principalmente yo considero que es un acompañamiento, no únicamente darle una herramienta, únicamente darle un elemento de control parental. Voy a saber qué tipo de elementos vamos a utilizar, ¿no? Entonces ese aspecto es importante que lo tengamos muy presente. Simplemente por añadir ahí, yo creo que una de las cosas que es fundamental es que haya ya yo creo que incluso hasta desde primaria asignaturas de informática y en secundaria haya
una asignatura de ciberseguridad. O sea, me parece que no tenerlo, pero bueno, en fin, como siempre llegamos un poco tarde a estas cosas. Antes de nada, porque como queda poco tiempo, me gustaría añadir, y porque creo que es importante, una de las estafas que también me encuentro mucho es el tema de la inversión en tema de criptodivisas. Claro, fundamental. Y quería contaros un pequeño caso rápidamente que fue sobre opciones binarias que no son como las criptodivisas. Ellos dicen que es una inversión, pero realmente es una apuesta donde tú metes un dinero. Por ejemplo, me lo voy a inventar, de que la materia prima de la madera en el puerto de Sevilla va a subir el precio en 1 hora. Si sube, ganas el 100%. Si pierdes, pierdes el 100%. Entonces, es una fórmula que, evidentemente, si tienes información privilegiada, pues esos brokers, ¿no?, que tienen una información, lo utilizan. Vuelvo a decirlo, brokers. Brokers. Pues si te das cuenta, perdona, al final, lo que tú estás hablando son los futuros de toda la vida. O sea, los zumos de naranja, claro. El futuro es cuando tú compras algo y apuestas a que sube o que baje. Sí. Y eso es algo que en el mundo tradicional, en el mundo financiero, ha existido siempre. O sea, y lo tenemos claro. No es una estafa. Claro, no es una estafa. No quería de hecho, me refiero que eso es una estafa. Me refiero que una cosa es que tengamos el concepto de que, me refería sobre todo al hecho de que cómo traspasamos el ámbito físico al ámbito ciber, pero simplemente son los mismos conceptos. Sí, así es. Cambiamos el nombre si queremos, lo ponemos ciber. No, los malos siempre aprovechan lo que está de moda, ya lo sabemos. Los que tenemos cierta edad aprovechan la moda. El funcionamiento de esta gente es la hostia. O sea, hicimos una investigación increíble donde llegamos a encontrar a la gente de arriba que estaba detrás de todo esto. Estamos hablando de miles de millones de euros lo que llegaron a robar en un montón de países. A día de hoy sigo teniendo gente que contacta conmigo que son víctimas. El primer cliente que contactó con nosotros perdió $500.000 euros. O sea, para que os hagáis una idea. ¿Tienes el teléfono? Tengo el teléfono, aunque creo que está mal ahora mismo, lo está pasando regular. Y con lo que quiero deciros, esta organización lo que hacía era que venía a congresos, o sea, ese era su modo operandi, tenía como a comerciales, iban a congresos, te comían la oreja de que tenías que invertir en estos futuros, opciones binarias y tal, y entonces tú mantenías una relación de confianza, o sea, iba un tío físico, o sea, estamos hablando de una persona físicamente, te llega, te habla, te dice, oye, mira, si tienes 20.000 euros, tú me das 20.000 y yo te aseguro que una semana tienes 40. Y tú dices, venga, toma, 20.000. Y es como una estafa piramidal. Empiezas a pedirte más dinero. Ahora cuando tú ves... por cierto, una cosa chulísima que hacían. Tenían una página web donde tú veías cómo ibas ganando dinero constantemente. Esa página web, no voy a decir que la hackeemos, digamos que se cayó. Se cayó. Y se cayó en nuestro ordenador. Qué casualidad. Y el dashboard era la hostia. O sea, el tío ponía manualmente en un TXT los datos que se ponían en una gráfica. Pero que esto es el tocomocho, la estampita, esto ha existido toda la vida. Total. Nos tenemos que ir ya, ¿verdad? Sí, para ir cerrando, que queda 2 minutos, os dejo 30 segundos a cada uno para que nos digáis ya un consejo como posibles víctimas para tratar de evitar caer en una ciberestafa. Ahora ya a usuario. Ya, menos, 20 segundos. Primero, rapidez. Si has caído ya. Hablas de si ya ha caído, ¿no? Si la víctima ya o antes de... Dale, que son 20 segundos. Nada, 20 segundos. Rapidez, urgencia, no lo pienses, no tengas vergüenza, no pasa nada, no puede pasar a todos. Acude a la policía, si no acudes a la policía, a cualquier empresa que se dedica a esto y sobre todo rapidez, que vamos contra veloz. Muy rápido. Perfecto, en tiempo. Bueno, pues yo el consejo que daría es doble factor de autentificación, por favor. La mayoría de casos se reduciría en eso. Verificar las facturas, crear un sistema, protocolizar y que verifiquen si las facturas son efectivamente de los proveedores o de los clientes. Y tercero, creo que es una cosa muy importante, parece mentira, pero tener un antivirus, invertir en ciberseguridad en las empresas es fundamental. En muchos de los casos, si se hubiera implementado un cortafuegos, se hubiera implementado en un EDR o en un sistema de sandbox inteligente y tal, para correos y tal, pues no hubiera pasado. Bueno, yo poco que añadir, pero principalmente, y aunque parezca algo de perogrullo, sentido común. ¿De acuerdo? O sea, no hay... La gran mayoría de estafas son... nos ofrecen negocios muy rentables. Todo lo que salga de lo tradicional, si el banco te está dando un 0,1% por tu dinero, ¿por qué va a venir un señor a darte un 10%, un 8%? Porque eres más guapo. O sea, sentido común, ¿de acuerdo?
En el momento que leamos 2 veces el correo electrónico nos daremos cuenta que tiene falta de ortografía, daremos cuenta que el correo realmente originario no viene del Banco Santander, sino que viene de gmail.com. Sentido común. Yo creo que con eso es suficiente y reduciríamos exponencialmente las estafas. Vale, pues yo creo que es un cierre perfecto con consejos para todos, para evitar que seamos víctimas, porque al final yo creo que una de las preguntas reales es, si no hemos sido víctimas ya, es cuándo vamos a convertirnos, porque todos somos potenciales víctimas. Y vosotros que ahora tenéis esta información, tenéis el poder también de transmitirla a vuestra gente de alrededor, así que cuidad ese poder y ya sabéis, que nadie se quede con la duda y que luego te digan que les ha pasado algo y dices, yo podía haberlo evitado. Así que esto es todo. Muchísimas gracias por haber venido a la mesa y ha sido un placer estar con vosotros 3 aquí acompañada. Así que muchas gracias a todos. Gracias.